Yendo siempre con el estudio de Malaquías, quizás llegamos a esta tercera parte y quizás a mi criterio y de muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, esta sin duda alguna es la parte más importante de este libro. Creo que es la esencia de este libro, la parte más importante de este libro, porque sin duda alguna habla de la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios. Obviamente los demás aspectos tienen que ver con la relación entre las demás personas, pero esta tiene que ver con la relación con Dios, la forma en cómo nosotros nos estamos acercando a Él. Y esto obviamente depende del primer aspecto que nosotros vimos. ¿Qué percepción tenemos nosotros de Dios? El Señor dice a través de su profeta en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo tu padre. ¿Dónde está mi honra? Y esto es algo que nos debemos de preguntarnos todos los días, cada vez que nos levantamos y cada vez que nos acostamos, cada vez que tengamos un tiempo de reflexión, preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy yo honrando a Dios? ¿Cómo puedo yo honrar a Dios? Creo que lo que Dios a través del profeta está diciendo aquí es que así como nosotros honramos a nuestros padres terrenales y así como honramos a nuestros jefes, a las autoridades que tenemos encima de nosotros, nosotros también tenemos que honrar a Dios. Pero el Señor pregunta, ¿dónde está mi honra? Hasta cierto punto el Señor está demandando de nosotros esa honra. Al parecer, en los días del profeta Malaquías, el pueblo no estaba honrando a Dios. Y una forma de que nosotros podemos darnos cuenta es lo que dice el versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Esto es, el mismo profeta está agarrando un ejemplo natural y dice que nosotros nos demos cuenta cómo es nuestra relación con las personas que tienen algún cargo de preeminencia. Nosotros los honramos. Nosotros obviamente cuando les ofrecemos un regalo queremos darle lo mejor, por lo que han hecho por nosotros, por la bendición que nos han dado, quizás de tenernos en una empresa, en una institución, a nuestros padres por todo lo bueno que han sido con nosotros, pero de igual manera Dios, que es nuestro Padre, y ese es el mensaje, debemos de honrarlo. Pero al parecer aquí no estaban honrando a Dios, y la razón es por lo que le estaban presentando a Dios. Era entendido que en los tiempos bíblicos, para poder agradar a Dios, el pueblo se acercaba con una oveja, con un carnero, pero tenía que ser el mejor, el más gordito, el más sano. Pero resultaba que entre los 100 ovejas que tenían, agarraban la oveja quebrada, la oveja ciega, la oveja que no servía, y esa se la ofrecían a Dios. Y era algo que desagradaba el corazón de Dios. Es entendido que hoy en día nosotros no estamos presentando animalitos. Hoy lo que nosotros presentamos es nuestra actitud. Hoy lo que le ofrecemos a Dios es nuestra propia vida. Por eso ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Aquí el profeta está diciendo que el Señor ya no se complace con sacrificios de ovejas, de carneros. Hoy el sacrificio es la obediencia. Es que nosotros seamos obedientes a la voz del Señor. Imagínense qué privilegio nos está dando Dios a nosotros, de oír su voz. Imaginémonos, ¿dónde escucho yo la voz de Dios?
¿Puedo tener acceso a la voz de Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está demandando Dios a mí para que yo pueda obedecer? Obviamente que lo primero que nosotros tenemos que comprender para poder obedecer es saber cuál es el mandamiento. Entonces, hoy en día, y qué bueno por eso, pero miramos en todos los estados de WhatsApp, en los estados de las redes sociales, y decimos, Dios es mi guía, Dios es mi luz, Dios es mi todo. Pero para profundizar en esas expresiones, tenemos que comprender de qué forma te guía Dios, hacia dónde te está guiando. Porque obviamente el Señor nos lleva por un camino en el cual sea del agrado de Dios. Por eso aquí el profeta dice que Dios no se complace tanto en holocaustos, en sacrificios, como en obedecer la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, lo que hoy el Señor demanda de nosotros es una vida de obediencia, de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? Y es aquí donde yo quiero hacer una reflexión a usted, porque a través de estos mensajes, obviamente en el poco tiempo que tenemos no podemos profundizar, pero sí dejo puertas abiertas para que usted siga investigando. Una de esas puertas es que usted investigue qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Obviamente eso lo vamos a encontrar en la Escritura, pero también el Señor demanda en su corazón y en sus sentidos. Por ejemplo, le voy a poner este caso bíblico. Dice, cuando tú vengas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. La ofrenda es el sacrificio, pero el Señor no quiere sacrificio. Está bien por el sacrificio, pero lo que Dios quiere es obediencia. ¿Cuál es la obediencia ahí? La obediencia es, deja tu ofrenda ahí. No sé cuál va a ser su ofrenda. Obviamente hoy no son machos cabrillos ni son ovejas. No sé cuál será su ofrenda. Quizás puede ser algo monetario, no sé. Pero lo que está diciendo es que cualquier cosa que usted sea su ofrenda, déjelo en el altar. Pero vaya, reconcíliese con su hermano. Esa es obediencia. O sea, ¿cuál es el mandamiento? Que vivamos una vida reconciliada. Y yo no sé a quién estaba, hacia dónde lo estaba mandando Jesús a esta persona, donde le dice, mira, deja tu ofrenda y reconcíliate. Puede ser un familiar, ¿sí? Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino. No sé quién sería. Lo importante es que vivamos una vida de reconciliación con las personas. Esa es la obediencia, ese es el mandamiento. Y esta persona no lo leyó en la Biblia. Dice, si ahí te acuerdas, ¿a dónde apeló el Espíritu de Dios? Apeló a la conciencia. Porque es la conciencia en donde Dios actúa. Es la conciencia que dice, no, pero si yo tengo algo contra alguien, o esa persona tiene algo contra mí, no, dejo la ofrenda. Pero si usted y yo no obedecemos, pero sí llevamos la ofrenda, dice el profeta, de nada nos sirve, porque Dios no quiere únicamente el sacrificio, quiere obediencia. Pero después que hemos obedecido, entonces vengamos nuevamente al altar y ofrezcamos la ofrenda. ¿Qué puede ser la ofrenda? Como dije, puede ser algo económico que nosotros podamos llevar a nuestra iglesia, pero también la ofrenda puede ser, y principalmente, nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, porque dice Hebreos capítulo 13 y versículo 15, por lo tanto, a través de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen el nombre de Jesús. Fruto de labios. Tenemos que utilizar nuestros labios porque son los sacrificios que hoy Dios acepta.
Curiosamente, no sé si usted se ha dado cuenta cuál es el libro más grande de la Biblia, el libro de los Salmos. Tiene 150 salmos. Es el libro más grande. ¿Por qué? Porque Dios le agrada que nosotros le cantemos. Si usted no haya que cantarle a Dios, obviamente para eso están los salmos. De hecho, fíjense, de hecho, si ustedes se dan cuenta, Pablo dice que antes bien dice, sed llenos del Espíritu, cantando, fruto de labios, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Déjeme decirle que la música no es parte de nuestra cultura, y pensamos que la música es para expresar nuestros sentimientos no sé, a las flores, pues hoy le cantamos a todo, pero la música exclusivamente fue hecha para cantarle a Dios, para entonar alabanzas a Dios, que confiesen el nombre de Dios. Entonces, ¿de qué se agrada hoy de nosotros? Que nosotros nos acerquemos a su altar. Y cuando hablo de su altar, no precisamente tiene que ser únicamente en una iglesia. En su casa, en su cuarto, en su habitación, es el lugar donde usted se puede acercar a Dios con sus labios, cantarle a Dios, ministrarle una alabanza, pero sabiendo que en su espíritu usted está siguiendo la obediencia de reconciliación. No podemos estar entonando alabanzas sabiendo que tenemos una enemistad o que alguien tiene una enemistad contra nosotros si antes no procuramos esa reconciliación. Tenemos que estar en paz. Por eso la Biblia dice, en la Biblia, y dice, ¿qué pide? Fíjense, dice el profeta Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente a Dios. Esos son los sacrificios: obediencia, humildad, reconciliación y justicia. Es lo que a Dios le agrada. Y si caminamos en esa perspectiva, estaremos agradando el corazón de Dios y trayendo una bendición espiritual sobre nuestras vidas, que va a beneficiar nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, el organismo, todo nuestro sistema va a responder a esa visitación espiritual que el Espíritu de Dios hará en nuestras vidas. Se va a reflejar en nuestro rostro, inclusive en nuestra expresión corporal, en nuestra mirada. Habrá una presencia de Dios en nuestras vidas para bendecir a otras vidas. Que Dios les bendiga en esta oportunidad.